Bueno, pues es un gusto retomar las sesiones del divageo y pues mucho más con nuestro compañero, amigo Pedro, Antonio, Ricardo, Martín, Solórzano, Mancera y rey de Oaxaca y luego esperemos que esté por acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues, siendo hoy el 14 de noviembre de 2025, nos va a platicar sobre lo antiguo y lo nuevo, sobre la noción de tangencia. Lo antiguo quiere decir de noviembre del año pasado. Exacto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre venir a casa, este, a la casa antigua. Bueno, les voy a hablar, ya les quiero hablar de estas cosas que a mí me han apasionado toda la vida. Y de pronto cuesta trabajo eh, pegarlas, ¿no? Entonces, pues vamos viendo qué sale. Eh, entonces, bueno, la historia empieza desde los elementos de Euclides, eh, en donde, pues esto ya tiene 2000 y tantos años, y Euclides hace este compilado de resultados geométricos y aritméticos y demás, ¿no? En donde pues da un montón de carnita para trabajar, ¿no? Y no, la verdad es que no hemos terminado de sacarle toda la carnita. Entonces quiero nada más poner una imagen, ¿no? De una proposición, la proposición 16 del tercer libro. Eh, es muy evidente lo que dice. Eh, bueno, un dibujo siempre ayuda, ¿no? Entonces vamos a poner ahí un dibujo. Eh, entonces lo que está diciendo, o para llegar a esta proposición ya tuvo que haber avanzado bastante en el trabajo de desarrollar las distintas nociones, ¿no? En el capítulo 3, perdón, en el libro 3 de los elementos, lo que empieza a hablar es de tangencia, bueno, no propiamente tangencia, pero sí, porque empieza a ver cómo interactúan en el plano rectas y circunferencias. Y entonces, bueno, da una definición que, bueno, uno no sabe, ¿no? O sea, uno tiene que pensarlo un poquito para ver cómo la puedo interpretar, eh, porque dice que dos de estos objetos, ¿no? Una recta y una circunferencia, dos circunferencias, o bien se cortan o bien se tocan, ¿no? No lo dice así con el o bien, pero habla de tocarse o de cortarse. Entonces, bueno, pues en este dibujo aparecen de ambas, ¿no? El dibujo es para otra cosa, ahorita les digo qué es, pero en este dibujo aparecen de ambas. Y entonces, entre otras cosas, lo que muestra es que si toma dos puntos cualesquiera sobre de una circunferencia y traza la cuerda, esta cuerda tiene que estar adentro de la circunferencia y no afuera, ¿no? En contextos modernos de esto lo conocemos como convexidad, ¿no? Pero aquí no está hablando de convexidad, no está hablando de nada, solamente está diciendo, si me voy a fijar qué pasa si fijo en dos puntos. Cuando dice dos, generalmente se refiere a dos puntos distintos, ¿no? No está permitiendo la posibilidad de que degeneren en uno solo. Eh, entonces todo ¿cómo se llama? El segmento tiene que estar completamente dentro de la circunferencia. Esa es una de las cosas que demuestra. Y luego otra cosa que muestra es que si toca, ¿no? En consecuencia, si toca una recta a una circunferencia, entonces esta lo hace en un único punto. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que está demostrando aquí, en esta proposición, es algo un poquito más sofisticado, y lo que dice es que si se fija en un diámetro AB de la circunferencia, y se fija bueno, supongo que son alfa y beta, perdón, alfa y beta de la circunferencia, y luego en el punto alfa construye una recta perpendicular al diámetro alfa beta, y esta la llama alfa epsilon. Entonces, esta tiene que ser una tangente, tocar en un solo punto, y que no puede haber ninguna otra que haga este trabajo ahí.
¿no? Entonces, por eso es que aparece zeta y eta y teta y gam y lambda. O sea, porque aquí va la demostración, ¿no? Es una demostración bastante sencilla, ¿no? Uno la puede ver en un curso, en un primer curso de geometría. Y, y si uno la ve en español, pues o sea, es básicamente, o sea, así da uno la demostración, no tiene uno que cambiar absolutamente nada. Eh, esta demostración tiene peros, como todos los peros que tiene Euclides, a la hora que uno quiere traducir, ¿no? Y formalizar las demostraciones en lenguaje matemático moderno, uno está suponiendo cierto sistema lógico deductivo que no es necesariamente el que uno estaba anunciando desde antes, sino que pues, a posteriori descubre uno que necesitaba uno más información. Eh, bueno, ya les dije qué dice. Ya no tuvieron que adivinarlo. Eh, ok, entonces, este tema del sistema lógico deductivo, pues nos aparece a la hora de querer hacer demostraciones por contradicción. Cuando yo quiero hacer una demostración por contradicción, digo, supongo que no. Y entonces al final me va a quedar una doble negación que, pues como me enseñaron, esta doble negación yo la cancelo y ahí quedó, ¿no? Bueno, esta eliminación, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Duplex negatio affirmat. Dice que si dos negaciones en realidad afirman, todos creemos que sí. Bueno, no sé si todos creemos que sí. Entonces, bueno, la menciono porque está esta equivalencia, ¿no? En donde para cualquier afirmación alfa, que la doble negación me permita concluir alfa sin la doble negación, esto es equivalente al principio del tercero excluido, ¿no? Entonces, pues esto, cuando uno está hablando de un número finito de cosas, pues no tiene ningún problema, porque pues tengo un número finito de cosas y pues, o si no es una, pues es alguna de las otras. Puedo hacer mi lista de posibilidades, analizo todos los casos y no hay ningún tema. La bronca aparece cuando estamos hablando de algún tipo de infinito. Eh, cuando, cuando, bueno, esto ya lo dije. Ajá. Eh, entonces, en particular, para conjuntos finitos, yo tengo este tipo de propiedades, ¿no? O sea, si tengo un conjunto finito, o bien dos de estos, o sea, ahí sí, el dos ya no a lo mejor significa dos, sino agarro uno, luego agarro otro. Este proceso de tomar puntos de un conjunto, pues podría ser que me haya agarrado el mismo, o puede ser que haya agarrado dos distintos, y ya, de veritas, ¿no? Es esta o esta. Y es un conjunto finito de puntos, de opciones, se cumple perfectamente, no hay ningún tema. Eh, bueno, aquí ya no ocupo, se los digo y no pasa nada. El axioma de elección implica el principio del tercer excluido. Entonces, si yo tengo un sistema lógico deductivo como el que nos enseñan siempre, en donde también tengo el axioma de elección, por fuerza, todos los espacios, todos los universos, todos los objetos que me interesan, pues van a tener esta propiedad, pues ahí metida, ¿no? Entonces, bueno, así es como operamos en matemáticas en muchos casos. ¿Está bien? ¿O no? Entonces, pues esto dio un problema filosófico a principios del siglo pasado. Se agarraron del chongo durísimo. Y esta lámina la pongo un poquito para dar aquí los nombres de las personas que se agarraron. Eh, pues en el primer bando tenemos a Dedekind, a Cantor, a Whitehead, al mismísimo David Hilbert, a Russell, otros más, ¿no? Y en el otro bando, bueno, primero que intentaron hacer, pues tomemos selección, tomemos el tercer Tengo excluido. una duda, O perdón. sea, sí. Eh, no me queda claro cómo es que el axioma de elección implica esos sistemas que tú mencionas. O sea, no me queda claro. Sí, no traigo la demostración preparada, pero, pero lo que haces es, eh, pues supones que tienes selección de elección, y entonces vas a tratar de demostrar alfa o no alfa.
¿no? Entonces, pues ahí de alguna manera te construyes, no está tan complicado, pero eso me sacaría un poquito del hilo de ideas, pero sí, te permite construir una función de elección y entonces de ahí te cocinas entre ceros y unos el que por fuerzas tiene que cumplir una o la otra. Sí, perdón, no traigo la demostración preparada. La traigo en otra diapositiva, pero no en esta. Entonces, si quieres al final la pasamos y podemos discutir un poquito cómo ocurre esto. No, no, está bien, gracias, gracias. Ahí va. Sí, sí, de hecho, estaba yo pensando si ponerla o no y dije, no, esto está demasiado cargado, entonces no la puse. Pero ya esta es la tercera vez que me pasa que cuando decido no ponerla me preguntan y cuando decido ponerla todo el mundo se duerme. Entonces, supongo que en el límite algo decidiré. Pero gracias por tu pregunta. Puedes poner la mitad. La mitad de arriba. Las letras damos la mitad de arriba, ¿no? En el otro, no, también aparece el otro mando. Declararon que nuestra intuición finita trasciende a lo infinito, ¿no? Ese es el acto de fe, ¿no? En el caso finito, pues aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mesas, es un número finito, pues si no estoy agarrando si estoy agarrando esta mesa, no estoy agarrando ninguna de las otras, ¿no? Porque no me estoy agarrando una mesa. Entonces, está fácil, pero en el caso infinito, pues no está claro, ¿no? ¿Por qué tendría que ser de esta manera? Eh, Ahora, en el otro mando, también por eso menciono estos nombres, por eso hago esta pausa, ¿no? Tenemos a Sophus Lee, tenemos al mismísimo Poincaré, ¿no? A Brouwer, el teorema del punto fijo, ¿no? A Hermann Weyl, ¿no? Y no me acuerdo si voy a poner otro más, entre otros. Bien, ¿no? Pero ya de entrada se dan cuenta que en el bando contrario a estos formalistas están los geómetras, ¿no? O sea, este es nuestro bando. Ese es el apostolado que traigo yo con ustedes desde hace unos años. Este es nuestro bando. Eh, y entonces, bueno, pues dicen, pues no estoy seguro, ¿no? O sea, aquí el más radical era Brouwer. O sea, llegó un punto donde Brouwer dijo, ya no creo en mi teorema del punto fijo. Todos lo hemos usado montones de veces en los cursos y sigue siendo útil, o sea, muy útil. Él, de pronto, hubo un punto donde dijo, ya no creo en eso porque no cumple con estos otros supuestos en los que creo más. Entonces, pues ya, ahí quedó, ¿no? Pues bueno, vivió un poquito aislado porque se agarraron del chongo Brouwer y Hilbert, mientras eran ambos editores del Mathematische Annalen, y pues Hilbert dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de ti, y de hecho, ¿no? Entonces fue un poquito un paria Brouwer el resto de su vida, pero, y bueno, Hilbert se quedó muy contento porque pensó que había desterrado a, a estos loquillos del camino, pero no, aquí seguimos. Eh, el mismo Gödel llegó un rato después y dijo, no, lo siento, aquí hay dudas, yo no tengo claridad, le voy a hacer caso a Brouwer, mi demostración de los teoremas estos de incompletez y de no sé qué, no sé cuánto, voy a tratar de convencer a Brouwer de que están bien hechos. Eh, entonces, bueno, aquí menciono unos puntos más gordos, ¿no? Porque, porque parte de la discusión es la siguiente. Si yo tomo, digamos, ¿no? Segmentos anidados en una recta, cada vez más pequeños, y me fijo en la intersección de todos, ¿por qué al final lo que tengo ahí es el conjunto que tiene un único punto? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué tengo eso? Bueno, lo tengo si creo en la eliminación de la doble negación. Lo tengo si creo en el tercero excluido. Pero si tengo dudas con eso, no. Lo que sí sé es que ese conjunto va a tener un único punto. Lo que ya no sé es que ese conjunto sea el singulete, el conjunto que consta de un único punto. Eh, esto que tiene que ver con tangencia. Bueno, pues si yo me fijo en la recta tangente, ¿no? La recta esta del dibujo de Euclides. Y
La circunferencia, bueno, pues lo que demuestra es que nada más hay un único punto donde se tocan, pero no dice que la intersección de la circunferencia y la recta sea el conjunto que tiene un único punto. Eso no lo dice. Se sigue una vez que suponemos el principio de eliminación de doble negación, no antes, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, esto de los infinitesimales, los puntos gordos, las fluxiones, ya había causado problemas desde mucho tiempo antes, pero no nos habíamos dado cuenta que el problema estaba en la lógica, en el sistema lógico deductivo el que estábamos suponiendo antes de siquiera empezar a tener la conversación, ¿no? Entonces, aquí es muy gracioso porque Berkeley los llama fantasmas de cantidades difuntas. Este era un religioso, ¿no? Entonces se burlaba de Newton y sus secuaces porque decían que no necesitaban a Dios. Pero, y a ver, tú, ¿qué? ¿Tus instrucciones qué es esto? ¿No? O sea, tampoco son evidentes, ¿no? ¿De qué estás hablando, no? Entonces, bueno, avancemos 2000 años, 2500, 2300 años, y entonces está este rollo que es el que vengo a platicaros un poquito, que es la geometría diferencial sintética. Entonces, este es un mundo en donde estaban viviendo aquí en la Ciudad de México y de pronto abrieron una puerta y salieron en una favela en Río de Janeiro. Y pues se tardan un rato en darse cuenta que no están en la Ciudad de México. Hay cosas que se parecen un montón, ¿no? Pues incluso entran a una fondita y les dan un plato de frijoles. Ah, pues estoy comiendo, estoy en la Ciudad de México. No, no, aquí no hubo ningún cambio, ¿no? A lo mejor no pica tanto. Bueno, a lo mejor te empiezan a darse cuenta que algo está diferente. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la geometría diferencial sintética? Pues empiezo igual. Voy a pensar en un campo ordenado. Voy a pensar que tengo este bicho y que eh, aquí, pues lo que quiero decir es que si tomo cualquier número lambda en R y multiplico por un elemento de ahí, pues sigue estando ahí. Eh, y me puedo fijar en esta operación en la que tengo dos elementos X y Y de R. Y aquí no estoy explicando esta notación. Esta notación quiere decir las funciones, ¿no? Las funciones de delta en R. Eh, Me fijo en esta operación en la que pues a cada t, los dados x y y, a cada t lo voy a mandar a x más yt. Entonces, bueno, el principio de la geometría diferencial sintética lo que dice es, bueno, dado una lógica clásica, pues delta pues me da cero. Bueno, aquí me falló, es el singulete. Sí, sí, el singulete, ¿no? Eh, Sin embargo, en la geometría diferencial sintética se parte de este axioma, que me dice que esta cosa es un isomorfismo. Entonces, pues ya de entrada, eso me dice que no puede ser que delta sea cero, el singulete. O sea, si yo pongo este axioma, delta no puede ser cero. Por lo tanto, para que yo pueda, déjame nada más terminar de enunciar, nada más para que yo pueda tener algo de sentido en esto que estoy diciendo, tengo que cambiar la lógica. Ahora sí, perdón. El orden de acá, ¿cuál era en las funciones? El lexicográfico, no me acuerdo. El orden, Se estoy mandando. Ah, no. No pides el orden. No, olvídate del orden. Ya vi. Sí, o sea, es el T lo mandas al T. Sí, el X no es el T. Sí, T va a. Sí. Estos representan los infinitesimales, ¿no? De una cierta forma, ¿no? O sea, el En infinitesimal. alguna cierta forma, justo. Los infinitesimales, pues están, pues son, o sea, estos, ¿no? Pero no son todos. Hay toda una fauna. Pero el primer axiomita en el que uno trabaja, pues es este, ¿no? En donde, pues dices, delta es tan pequeñito, pero tan grande a la vez, ¿no? Es suficientemente grande como para que tenga yo esta equivalencia, ¿no? Entre R cruz R, en R al cuadrado, y las funciones de delta en R, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, podemos sacar algunas propiedades de delta. El cero está ahí. No hay modo de distinguir elementos de delta del cero.
¿Y esto qué quiere decir? Que no puedo eliminar la doble, o sea, no es cierto, no lo tengo pintado ahí, pero un trozo de aquí, ¿no? ¿Qué dice? Puras fallas. Puras fallas. No tienen, bueno, se lo imagino, lo dibujo en el aire. No, no. Bien, gracias. Gracias, Ben. No, no. Acá ya me vi. Ahí. Ahí, pero tengo la cámara, pero... ¿Hasta tal vez? Sí, pues no te preocupes. Mira, ya lo voy a dibujar al revés. Sí se ve nada más que dibuje grandecito para que veamos. Que dibuje, más grandecito. Que se vea. ¿No se ve? Está muy flaquita, a ver. Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? No. Sí, sí se ve. X igual a C. Entonces, no es cierto no es cierto que X igual a C. ¿Cómo? Yo no podría hacer eso. Perdón. ¿Sí se ve bien? Sí se ve bien. Está bien. Ok, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, aquí este es justo el punto. Si yo tengo una lógica clásica, pues borro estos y me queda que todos son iguales a cero, es el singulete. Entonces, no lo puedo hacer, no puedo borrar. Es falso que la igualdad sea decidible esa es una forma de decir lo mismo, ¿no? Entonces, otra vez, por lo tanto, esta cosa no es el singulete, ¿no? Y aquí hay una propiedad que es la que da pie a poder seguir haciendo geometría. Me dice que para cualquier cosa en R, para cualquier dos cosas en R, A y B, ¿no? Estas son iguales, sí, solamente sí, a la hora que yo las compare con cosas en delta, son iguales, pero con todas. Ahora, no tengo tiempo, pero sí tengo ganas de decir que, pues, otra de las consecuencias es que este símbolo del para todo se vuelve también una cosa muy etérea. O sea, porque cuando le enseñan a uno en el primer semestre de la carrera qué quiere decir para todo, es como vas y tomas uno y lo pones, ¿no? Acá no, porque no puedo tomar uno. Tomar uno es equivalente a distinguirlo del ser. Entonces, como que en los símbolos la lógica se comporta bastante bonito, pero en la interpretación de los símbolos uno tose tantito, ¿no? Entonces, bueno, cosa curiosa, en particular, es falso que a la hora que yo multiplique dos de estos, me den cero. Cada uno de estos elevado al cuadrado es cero. Pero no es cierto que, o sea, pero no es cierto que para toda epsilon y eta, a la hora que yo los multiplique me dé cero. Entonces, bueno, se comporta raro. Eh, entonces, bueno, ¿para qué sirve? Ahí les voy. Si tengo el axioma, eh, entonces lo que dice es que toda función de D a R se ve de esta pinta. Y entonces, pues si tomo una función pues le puedo hacer esta como y un punto, puedo fijarme en la función esta, ¿no? Que es, pues a epsilon lo voy a mandar a evaluar f, pero basado en x. Bueno, pues como tiene que ser siempre una función afín, pues esta cosa se escribe de esa manera. Y si se escribe de esa manera, eh, pues yo tengo que poder reconocer quiénes son A y B. Y pues, bueno, entonces me fijo en quiénes son A y B. ¿Quiénes van a ser? Bueno, pues A está fácil porque es evaluar en cero. Si yo evalúo epsilon igual a cero, me queda aquí f de x. Entonces A va a ser f de x. ¿Quién es B? Pues, eh, pues B la voy a pensar como lo que obtengo dado una función, obtengo una nueva función, esta nueva función, pues la derivada, ¿no? Entonces, el axioma de Coq-Clavir con ese supuesto ya me da una forma de obtener para cualquier función en mi universo raro de R en R, cualquiera, puedo obtener una derivada. Entonces, eso me dice que en este mundo raro todas las funciones son diferenciables, ¿no? O sea, lo que realmente quiere decir es que, pues, entre otras cosas, solo me van a interesar las diferenciales, ¿no? Lo cual tiene sus líos, ¿no? Entonces, pues nada más, ¿no? Para que nos acordemos, ¿qué quiere decir? Pues, si me fijo en la función constante,
me da 0 la derivada. Esta derivada que acabamos de construir. Si me fijo en la identidad, me da 1. Si me fijo en dos funciones y las sumo, me da esto. Si me fijo en dos funciones y las multiplico, me da esto. Si me fijo en dos funciones y las compongo, me da esto. Eh, pues, ¿cuál es la demostración? La ingeniería, la física. Esa es la demostración. ¿Por qué? Porque hago esto, las reescribo como la función afín que me prometió el axioma, distribuyo y me queda aquí una cosa al cuadrado. Esta la borro y entonces me queda que si yo hago de este lado, me va a quedar fg de x más epsilon por la derivada de fg. La comparo con este bicho de este lado, como están multiplicando ambos por epsilon, cancelo las epsilon, pero no estoy dividiendo entre epsilon, porque el epsilon no es una cosa, sino es una cosa etérea, nada más. Cancelo entre epsilon y me queda, pues ahora sí que la derivada de fg es lo mismo que este bicho. Y esa es la demostración que dio Leibniz. ¿No? Está bien. Entonces la promesa es que pues esto lo podemos formalizar y hacer de veritas bien hecho en el mundo en donde tiramos ese axioma. ¿No? A ver, entonces esta es la lámina central de la charla. Yo les prometí que les iba a hablar de tangencia. Ya les mostré la, la diapositiva de Euclides en griego, donde empieza a hablar de tangencia. Y esa definición de tangencia la puedo reconvertir en un tema de... ¿Ya me pasó el tiempo? No. Me queda poquito. No, empezamos tarde. No, pero no sé si tiene clases después. No, no tiene clases. Ah, bueno. La reconvertimos en esta idea de que solo se tocan en un punto y entonces construimos la noción de límite y esto nos dio pues una forma de construir todo el cálculo y todo lo que teníamos, ¿no? Ahora, ahí les voy con una definición categórica de mi lista de requisitos. Ahora, para la lista de requisitos, resulta que sale más barato por docena. Cuando uno da la definición de haz tangente o de vector tangente en una variedad diferenciable, uno se fija pues me paro en un punto y luego me voy a fijar en todas las curvas. Todas las curvitas que pasan con ese punto, tales que algo. ¿No? Esa es esa condición diferenciable que hace que sean pues, infinitesimalmente de primer orden idénticas, ¿no? Y entonces tomo para cada punto esta familia de curvitas y luego, dado un punto fijo, me fijo en todas las posibles curvas y le doy una estructura algebraica a ese conjunto y luego pego distintos puntos con una topología y me queda un bicho que le llamamos el fibrado tangente. Acá dice, bueno, ya tienes tu fibrado tangente. Te lo voy a poner de una vez completo. No te voy a hablar primero de vectores tangentes individuales, ni de ¿cómo se llama? Ni de espacios tangentes en un punto, sino te voy a dar características del objeto global, del fibrado global, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, pues estamos en una categoría que bien puede ser la de variedades diferenciales y funciones sin infinito. Una estructura tangente es esta lista de cosas, ¿no? Donde ahí les voy a explicar qué es cada cosa. Lo primero es que T es un funtor y P es una transformación natural que preserva estos, a este tipo que está más trabajo dibujar al revés. Lo puedo intentar. No, sí está viendo derecho en internet. ¿Ah, sí? ¿Entonces lo vieron Chaco? Sí. Ok. Si acaso por si acaso. Por si acaso. ¿Los objetos cuáles son ahí en esta? Pues algunos. Algunos. O sea, piensa en variedades diferenciales. Entonces es un funtor que va de variedades diferenciales a variedades diferenciales y que le va a asignar a cada variedad otra variedad. Y además una transformación natural, ¿no? La transformación natural quiere decir que pues si yo tomo una función diferenciable entre variedades, el cuadradito, me va a quedar un cuadradito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadradito? ¿Cuál es el cuadradito? Pues tengo M, N, F, P, bueno, sub M, P, sub N, T, M,
Tn, y acá, pues me va a quedar Tf, que nosotros nunca le llamamos Tf, le llamamos F subestrella, DF, pero le podríamos llamar TF. De hecho, creo que alguna vez lo vi en una topología diferencial, llamado TF. Pero casi nunca la llamamos así. Entonces, bueno, que se cumpla este cuadradito, ¿no? ¿Cómo? Que me regaló Lambda Fontaine. De corriente F. Sí, ¿no? Tiene sentido, porque sí es funtorial. Y lo que queremos es que preserve estas cosas. Ahorita explico qué son estas las retrofracciones. En el siguiente aparece un diagramita que explica por lo menos T2. T2 son pues, los pares sumables. Entonces, pero pensado como un as sobre DM. Entonces, pues los pares sumables, pues que son, no son otra cosa más que. Si me sigue. Ah, muy bien, sí. ¿Cómo? ¿Me tienes que seguir tú? Sí. Ah, bueno, pensé que era inteligencia artificial. PM, M, ¿no? Entonces, este as, en donde aquí estoy poniendo pues, los pares U y V, en TM, pero TM, tales que I de U es igual, bueno, P de U es igual a P de V, ¿no? Entonces, o sea, es eso. Y uno puede hacer lo mismo para cuando tenga 1, 4, 5, 10, 1000, ¿no? Entonces sí es el pullback. Es el pullback tal cual. ¿No? Entonces, lo que me está pidiendo es que T preserve los pullbacks de sí mismo y que él tenga yo una suma y un neutro. El neutro pues es la sección cero, la suma pues es la suma, que cumpla con las propiedades que lo hacen un as, ¿no? Las propiedades algebraicas de suma, ¿no? Asociativa y todos estos rollos. Aquí empiezan las cosas que son que se ven un poquito diferentes, que hay una transformación natural de T en T al cuadrado. Esta no es tal cual, pero se parece un montón al levantamiento vertical. Si tienen unas tangente, pues, y un vectorcito, pues bueno, levantarlo a un vectorcito en el tangente, en un campo vectorial, en el tangente al tangente, que lo hace vertical. Y entonces, pues de hecho, bueno, esta es la condición, ¿no? Resulta que pues puedo pensar a evaluar T en y me da un otro as con su respectiva suma y con su respectivo cero. Y luego tengo una cosa que me alterna la estructura de T2 y me dice, porque T2 tiene su propia cosa, ¿no? O sea, T2 puedo bajar hacia T, o sea, T2M puedo bajar hacia TM como porque se dé su as vectorial, su as fibrado, tangente. Pero también puedo bajar a TM con estas. Entonces lo que me dice es, pues de hecho estas dos son isomorfas. Y pues hay una cosa que me las cambie, ¿no? Que me las alterne. Y hay unas condiciones de coherencia que me dice que, pues, en efecto, esta cosa, pues, o sea, me va alternando es un isomorfismo que me va alternando las dos estructuras de as vectorial. Que se cumple esta condición y otras más que no viene a cuento. Pero bueno, esta es una definición que se propone en el año 1984. Los estudiosos de teoría de categorías estaban muy clavados en, bueno, ¿y cómo damos una estructura cómo abstraemos la idea de estructura tangente? Y se pusieron a estudiarla salvajemente. Así como está puesta, no recupera completamente la idea geométrica de as tangente. El as tangente sí cumple con esto. De hecho, esto de manera completamente independiente, y lo pongo, 15 años después, lo descubrieron, ellos no estaban enterados de que en categoría estaban trabajando con esto. Ellos de manera independiente descubren que se tiene esa estructura y que el fibrado tangente generalmente es un ejemplo de esta estructura tangente abstracta. Y ellos lo usan para dar una descripción categórica del teorema fundamental de la geometría riemanniana. Entonces, está súper bonito.
pero jamás se enteraron los unos de los otros. Y eso es algo que ha pasado desde hace 50 años, que pues los categóricos han estado muy clavados tratando de formalizar la geometría diferencial sintética y nunca han ido a platicar con los geometrías diferenciales clásicos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del asunto. Un ejemplo de una estructura de tangencia, pues es la trivial, el funtor de identidad y todas las transformaciones de identidades. Entonces, bueno, en efecto no dice mucho, ¿no? Uno necesita más. Eh, entonces, bueno, eh, ¿qué es eso más? ¿O qué podría ser eso más? Pues que vieron que en los modelos, ahorita les platico cómo se ve esto, en los modelos de geometría diferencial sintética, el funtor que quieren, de hecho, aparece así, ¿Es el LOM? del lomo interno, ¿no? O sea, esto que aparece en el axioma de Coq-Lavier, que es R cruz R isomorfo a R a la delta, pues es lo mismo, solo que ahora no va a ser R a la delta, sino que va a ser cualquier bicho a la delta. Entonces, a ver ¿cómo va esto, ¿no? O sea, ¿cómo dar este modelo? Me empiezo con la recta real, me fijo en este bicho, en sus funciones diferenciales, a R, ¿no? Para cualquier variedad. Y entonces, eh, pues yo puedo identificar usando el encaje de Whitney, o incluso si después quisiera yo hacerlo por geometría riemanniana con Nash, podría yo identificar a M como una subvariedad de algún Rn, y entonces puedo identificar a este bicho, a las funciones diferenciables de M en R, como, eh, como geometría algebraica, dividiendo entre el ideal de las funciones diferenciales, que al restringirlas a M son cero, ¿no? Y eh, entonces, bueno, pues me voy a quedar con estos últimos. Me voy a fijar en todas las funciones de Rn a R y me voy a fijar en ciertos ideales. Y esos van a ser mis objetos. En particular, puedo pensar a un delta como este. Los polinomios en una variable, tal que esa variable a la hora de elevar al cuadrado se anula. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que dice Dubuc en el 79? Que si yo volteo las flechas en la categoría para que esto tenga un poquito más de sentido, el fibrado tangente de una variedad lo puedo meter a esta categoría, interpretándolo como una variedad, y resulta que este es isomorfo dentro de esta categoría a tomar mi variedad y elevarla a la delta. Entonces, pues, ¿no? El tangente, a la hora que yo lo meto en esta nueva categoría, genuinamente se ve como las funciones que van de este bicho, las funciones dentro de este universo, que van de este bicho a la variable. Entonces, pues esta es una evidencia fuerte, no sé si se puse ajá, sí, de, del axioma de Coq-Lavier, porque pues este es el tangente a R. El tangente a R es R plus R. Pero estoy tomando todo completo, no solamente las vectorcitos individuales, o sea, como que lo toma uno completo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de todo esto? Ah, bueno, pues mi delta, les dije, es, o sea, las X en R tales que al cuadrado es cero. Ah, bueno, pues lo puedo pensar a S como un vector tangente libre. Y ahora, ¿cómo lo voy a pegar a mi variedad con una función de estas? Y entonces la colección de todas estas se vuelve mi fibrado tangente. Pero la idea geométrica ahí sigue, que Leibniz dijo, ¿no? O sea, estas cosas son tan grandes, o sea, pequeñísimas, para ver suficientemente grandes como para que me representen el movimiento, ¿no? Me están indicando el punto, o sea, indico el punto y me dicen para dónde jalo, ¿no? Entonces, pues tiene una fuerza geométrica muy tremenda, ¿no? Esto salió de otro lado, ¿no? Pero tiene una fuerza geométrica muy, muy tremenda. Eh, eh, entonces, bueno, pues todo esto que habíamos dicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo no voy a hablar de topos, solo que
los topos son un tipo de categorías en donde se tiene suficiente estructura como para pues trabajar con ellos como si estuvieran en conjuntos. Tienen una suficiente estructura lógica como para hacer razonamientos y que esos razonamientos en esa estructura lógica sean pues, enunciados verdaderos dentro de esa categoría. Y en particular, pues la lógica tiene que ser tal que no acepta universalmente la eliminación de la doble negación. Entonces, bueno, eso dice que pues sí hay, sí, estas cosas sí ocurren, ¿no? Sí hay cosas que desde dentro de la teoría de conjuntos clásica, con el axioma de elección, con el tercero excluido, todo eso, se pueden construir modelos que tienen su propia lógica y que dentro de ellos se cumplen estas cosas que estamos diciendo que pues nos gustaría, porque ¿por qué no? Y recuperan toda la teoría eh, de Leibniz en cuanto a la parte operativa de calcular derivadas. Eh, en estas categorías, yo no voy a hablar mucho de esto, solo quería poner este diagramón para decir que uno puede tener eh, una, una, una noción abstracta de lo que quiere decir cohesión, ¿no? Y esto lo postula Lavir en el 2007, y lo que dice es, bueno, voy a pensar que tengo dos categorías suficientemente ricas, topos o lo que sea, la condición técnica, no viene a cuento. Esto lo voy a pensar como los espacios y esto lo voy a pensar como los conjuntos. Y entonces voy a pensar que tengo varios funtores. Este me dice las componentes conexas. Este me hace pensar a los conjuntos como espacios discretos. Este me dice que cada espacio tiene una colección de puntos. No necesariamente hay una equivalencia, o sea, no, son idénticos el espacio y su conjunto de puntos, pero hay un conjunto de puntos. Y este de acá es un poquito más misterioso, no viene a cuento ahorita, pero si uno piensa en el ejemplo de que este sea gráficas dirigidas y que este sea conjuntos, pues estas son las componentes conexas de una gráfica. Esta es pensar en la gráfica nula, ¿cómo se llama? La que tiene puros vértices pero no tiene aristas. Ajá. Esta, pues son las aristas, vértices, perdón. Estas quedarse solamente con los vértices. Y esta última, lo que hace es dar un conjunto de puntos, me da la gráfica completa que tiene a estos como vértices. Entonces, bueno, pero la idea es. Incidencias. Ujú. La idea es, pues que quiero estudiar estos universos donde quiero hacer geometría, pues voy a distinguir entre los espacios, las variedades, y los conjuntos. Y voy a pegarlos de esta manera donde tengo componentes conexas, conjuntos de puntos, espacios discretos y espacios codiscretos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues mi interés en estos últimos tiempos ha sido tratar de entender estos espacios, estos objetos de tangencia desde dentro de estos contextos de cohesión, ¿no? Que me permite hablar otra vez de componentes conexas, de puntos, de cosas que son más topológicas, más geométricas, desde dentro de estos espacios, de estos universos. El sueño de Lavir, después de que se descubrió todo esto, era que de hecho los infinitesimales me generaran todo. Entonces, y esto se lo propone porque él descubre esta propiedad, que si yo me fijo, aquí le puse T, pero porque Lavir está pensando en algo más abstracto, pero imagínense que en lugar de T puse delta, la delta que estaba yo pensando. Y aquí tengo mi delta, aquí tengo la función que va del conjunto que tiene un único punto al cero. Acá pues es el espacio tangente a delta, es delta a la delta, o lo que es lo mismo, todas las funciones de delta en delta. Y aquí me tomo el pullback. Ujú. Pues resulta que si yo tomo ese pullback, recupero a R. Entonces para eso fue como de, a ver, pues si yo logro entender suficiente quién es T, quién es delta, en abstracto, ¿no? Como un vector tangente libre y sus propiedades de tangencia sobre de sí mismo, si yo logro entender esto, pues tal vez pueda entender a R, y entonces estoy generando todo el conocimiento geométrico global a partir de un conocimiento geométrico infinitesimal, genuinamente infinitesimal, ¿no? Entonces, este es el sueño de Lavir, todavía no ocurre del todo, o sea, este sí es un pullback,
en la geometría diferencial sintética, pero todavía no se cumple que se tenga una lista pues, completa de propiedades deseables de este vector tangente libre, como para tener ya el sueño de la DIR satisfecho, ¿no? Entonces, entonces me queda una lámina y ya con eso puedo terminar. Creo que es una que Samuel como experto. Bueno, y también lo que quería es que, pues, en la noción de conexidad, de cohesión que tenga este universo, donde estoy pensando mis objetos, yo quiere que R sea conexa, ¿no? O sea, que de verdad yo tengo una recta. Y puedo pedir más cosas, como que si a R le quito el 0, pues me quede que las componentes conexas sean exactamente 2. Y de hecho, pues lo hace, ¿no? Aquí no más puse estas dos propiedades, pero pues tiene una lista larga de deseos, ¿no? Para tratar de tener una formalización pues radicalmente sintética de lo que es la geometría diferencial o de lo que es el estudio de los espacios, ¿no? Como la forma. Entonces es muy ambicioso su plan, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues yo qué he hecho aquí, ¿no? Esta es la única, he hecho varias cosas, pero con Enrique Ruiz Hernández, tomamos esta parte de hasta acá, en el diagramota. Hemos hecho más cosas, pero lo que viene a cuento es, tomamos esta parte del diagramota y tratamos de formalizar esto como una noción genuina de conexidad. Y a partir de una noción de genuina de conexidad, estudiamos las propiedades de homotopía. ¿Qué quería decir homotopía en este sentido abstracto? Bueno, pues dimos una definición de homotopía y de conexidad, ¿no? Y entonces, a partir de eso, nos sale, eh, nos da que en modelos expresivos de la geometría diferencial sintética, bueno, esta es una parte técnica, ¿no? Que me dice que tengo una noción de homotopía que es como muy abstracta y nosotros logramos demostrar que en ese caso de veras se cumple que hay una homotopía, o sea, una transformación de una función a otra que las vincula homotópicamente. Esto todo razonando dentro de estos universos donde no hay deseo excluido, ni elección, ni nada de estas cosas, ¿no? Eh, y demostramos, bueno, tomamos una definición que da la VIR de qué quiere decir que sea algo contraíble, y vimos que esa definición cumple con nuestra idea de, de contraíble dentro de la noción de homotopía, básicamente que la identidad sea homotópica a una constante. O sea, esa es nuestra definición de contraíble. No es la definición de la VIR, pero nosotros demostramos que en estos contextos sí coinciden. Y demostramos también que, que este es conexo. Este ya se va a aparecer si yo pongo aquí una M y una delta. Este es conexo eh, para toda, para toda X solamente si este es conexo. Entonces, este es conexo. Perdón, todo esto es lo mismo, ¿no? A es contraíble si solamente si este es conexo para toda X, si solamente si es conexo. Y bueno, pues esto me dice en particular que, que la condición de que R, me regreso un diagrama acá atrás, esta condición aquí, bueno, pues este me va a dar conexo, este de aquí, y se puede demostrar que entonces eso me va a dar que este tenga que ser conexo. Entonces, la condición de que este sea conexo me fuerza, de alguna manera, no estoy dando todas las condiciones, pero bueno, me va a forzar a que T no solamente sea conexo, sino que también tenga que ser contraíble en este sentido. Entonces, bueno, ahí estamos extrayendo nosotros pues un poquito más de información adicional a la noción del vector tangente libre, que bueno, pues es un objeto que además pues tiene que ser suficientemente pues, pequeño que pues, sea contraíble. Entonces, esta es una evidencia más. Luego hemos hecho otras cosas que para poder hablar de esas cosas tengo que darles 3 marrazos y 4 horas de curso de teoría de categorías, entonces no las voy a mencionar, pero el proyecto, este proyecto en el que estoy trabajando, pues es justo pues, tratar de extraerle tanta geometría y tanta intuición geométrica a estas cosas que pues desde donde están construidas,
quienes las han construido han sido teóricos de categorías muy abstractos que de pronto pues no tienen este sabor geométrico en su formación, ¿no? Entonces, aquí está lo nuevo. Y creo que ya con eso me despido. Muchas gracias. Preguntas, dudas, quejas, comentarios, traumas, sugerencias. A ver, preguntas de allá de Zoom. Preguntas de Zoom. ¿No hay preguntas de Zoom? Ya se durmieron. No, sí está. Yo tengo un Ay, par. acá hay un par. Ay, Sí. a ver, Pero nomás. ¿alguien más? ¿Alguien más? No, no, adelante. Bueno, lo único que podría decir que si bien, como dices, nos presentaste varias cuestiones, ¿no? De forma de definir diferenciales o infinitesimales, Me es, faltó. no, eh, Me faltó esto. Ajá, perdón. un poco me queda la sensación de que los categóricos como que han olvidado de dónde viene todo, ¿no? O sea, como que solo están reescribiendo un poco lo mismo en otro lenguaje. Y tiene que ver mucho con lo que decías del sueño de, ¿cómo se llama? ¿Lavir? O... La vir. Sí, no, o sea, tiene razón Lavir, ¿no? O sea, simplemente es otra vez, están como reinterpretándolo, pero en otro lenguaje. No O sé. sea, a mí lo que me parece, o sea, creo que tienes un poco de razón. Alguna vez escuché una frase, creo que a mí me la contó Fred Wilhelm, pero alguien más se la había dicho a él, que en matemáticas seguido ocurre que los nietos no se acuerdan de lo que hacían los abuelos. O sea, los abuelos le enseñan a los hijos que hay que hacer esto con un propósito muy claro. Los hijos se afanan en aprender las técnicas, las herramientas, logran avanzar en el problema, el abuelo se muere y los hijos le transmiten a los nietos solamente la técnica. Y la parte de la intuición geométrica, la parte de la motivación, seguido, pareciera que esto es mucho más común de lo que debería, seguido se pierde. Entonces, pues uno ve que están estudiando la ecuación perengana porque el no sé qué, no sé cuánto, y no lo revincularon con de dónde vino. Eh, Ahora, el sueño de David, pues era pues, mostrar que a lo mejor aquí estaba la verdad, ¿no? O sea, otra vez como muy ambicioso, ¿no? Eh, y que, o sea, y que lo que estaba haciendo, o sea, lo que estaban haciendo Newton y Leibniz no era solamente un artificio, estos fantasmas ¿cómo decía Berkeley? En cantidades difuntas. Fantasmas de cantidades difuntas, ¿no? Sino que en realidad era otra manera de hacer matemáticas, en donde de veras ocurren estas cosas y están bien formalizadas, y poner de manifiesto que dónde estaba este supuesto que nos estaba impidiendo llegar a él, ¿no? Estos topos, estas categorías suficientemente estructuradas, generalmente son esto así la pastillita que me dio Morpheus Kiko Marmolejo, fue que estos universos, estos topos son universos de discurso para hacer matemáticas. Y esta es otra cosa que también me frustra un montón, porque pues me dieron la pastillita, ¿quieres probar, conocer estos otros mundos para pensar en matemáticas y hacer matemáticas dentro de ellos distintos? Y dije, sí, sí quiero. Llegué a ver a esta gente y esta gente no lo hace. O sea, alguien demostró que sí se puede. En fin, entonces ya hasta quedaron contentos con su modo de hacer las cosas anterior y no van y hacen, y no lo hacen, ¿no? Entonces, estos universos de discurso, pues permiten pues tener esta variación, todos estos distintos sabores para hacer matemáticas, y lo que es fundamentalmente hermoso es este descubrimiento de Lavir, de que pues, nada más basta con cambies tantito una cosa y surgen estas cosas que ya estaban en la intuición geométrica del Poincaré, de Sophus Lee, de todos estos que genuinamente estaban pues accediendo a la Matrix de esa manera y que pues de pronto pues a lo mejor nos dio en la torre para razonar en matemáticas, tener que ceñirnos a las épsilones y las deltas.
¿no? O sea, como que es un poquito el sueño grandilocuente de la vir. Entonces, bueno, pues tal vez yo soy un creyente de esa religión, ¿no? Entonces pues, estoy trabajando en tratar de darle un poquito más de intuición geométrica al asunto. ¿Alguna otra pregunta allá de Zoom? Gracias por la pregunta. No, gracias a ti. Ahora, Chucho, después, a ver, yo voy a hacer Pues ya nada más ahí como el comentario también, o sea, como que también es medio peligroso decir, pues ya sabemos de una manera esto, ya no lo hagamos de otra manera, ¿no? O sea, un poco como de que hasta hay un ensayo ahí de Thurston, ¿no? Que se llama Proof and Progress in Mathematics, Ajá. ¿no? Que dice así como, bueno, para ti la derivada es la recta tangente que no sé. No, le da una lista de 7. Da una lista, ¿no? Ajá, Sí. Y pues es como muy peligroso decir, pues ya con esas 7, ¿no? Ajá. Porque pues llega alguien más y pues lo entiende distinto y eso es valioso intrínsecamente también. Ujú. Yo también me frustro mucho con eso, porque con ¿De los lo de abuelos y los nietos? o sea, que siempre dicen como, bueno, ¿para qué? Por ejemplo, lo de los RCD y eso, ¿no? Bueno, ¿para qué lo de los RCD si ya hay variedad? O sea, nosotros sabemos que sí, ¿no? Claro. Pero es como feo porque, pues dices, bueno, incluso si no sirvieran para nada, que sí sirven, ¿no? Pues es una lista, es el número 8, ¿no? De la lista de Thurston de cómo entender las derivadas. Entonces, como eso. Bueno, no sé por qué lo pusiste antes que esta. Esta es del 84. No sé. 120. Exacto. Sí, pero bueno, eso, ¿no? Y ya la pregunta era que. Thurston el mismo también tiene, o sea, del número 7 se salta a su número 37. Así como al 30 Al 37. Sí. Y te dice, es una sección de la. Sí. Ya la pregunta era, ¿cómo qué tanto se puede empujar cómo sea la categoría? O sea, por ejemplo, estaba pensando que no tuviera puntos la categoría, ¿no? No, siempre tienes puntos. O sea, pero pensamos como que estos objetos iniciales, No, siempre tienes puntos. O sea, porque los puntos, es en los conjuntos de puntos en donde tienes la lógica clásica, ¿no? O sea, es ahí donde vive esta lógica clásica. O sea, esto que con lo que empecé al principio, ¿no? De que tienes un conjunto finito y pues ahí puedes tener la lógica clásica perfecta, no hay ningún problema. En esta formalización es en los discretos, exactamente en los discretos en donde tienes la lógica clásica. Ya. ¿No? Entonces, puntos sí vas a tener, lo que no tienes es esta identificación de un objeto, una variedad, con su conjunto de puntos. Sí. O sea, como que cuesta trabajo al principio imaginarlo, pero sí tienes los puntos que son como ubicaciones. Sí. Generalmente te puedes parar, donde pares, ahí va a haber un punto. Pero no lo cubre todo. Hay como estas nubecitas ahí de sustancia que son las que dan pues, la cohesión del objeto, Sí. pero tú solamente puedes tocar los puntos. Sí. Pero la sustancia ahí está, ¿no? Entonces, Es que justo en el ejemplo de las gráficas, como que este puntor delta, como que pierdes toda la información de las incidencias, ¿no? Que para regresar el delta, ¿cuál es delta? el de hasta la derecha. Gamma. Gamma, no me acuerdo si era delta o gamma. Ajá, ahí. No, si era delta, ¿no? ¿Qué era? No, lambda. Lambda. O sea, tienes la gráfica, luego te vas a set si eso te da unos conjuntos, pero luego cuando lo regresas ya te da la gráfica completa. Si te vas por acá, sí. Sí. Entonces ahí ya no sabes, ¿no? O sea, justo es como de cómo estaban ordenados los puntos, pues ya quién sabe. Ya quién sabe. Se pierde toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, o sea, yo empecé a estudiar estas cosas con Gamma. Y decía, bueno, ¿qué es esto de Gamma? No sé qué. Y ahí nos salieron algunas cosas, ¿no? Y luego nos seguimos con Pi. Y ahí descubrimos que ciertas formulaciones que habían dado unos categóricos en los 80s coincidía con con el programa de cohesión axiomática de los 2000s, tal cual, si le agregaba uno un axioma muy natural, ¿no? Entonces fue lo primero que hicimos. Y entonces, bueno, pues ya luego hemos estado estudiando otras cosas, pero a mí me sigue pareciendo muy,
muy misteriosos, ¿no? Todavía, o sea, y pues lo ves en el ejemplo de gráficas, ¿no? O sea, que te dé la gráfica completa, pues es una cosa como, que es así como la persona y luego los átomos de la persona, ¿verdad? O sea, claro, ¿no? Pero sí puedes tener gráficas, por ejemplo, donde tengas un solo vértice y muchas aristas, sí. ¿no? Entonces, ahí te da una cosa que, pues, tienes un conjunto de puntos, pero las aristas te dan información adicional, ¿no? O sea, tu gráfica son tantos loops. Sí. Entonces, bueno, esa es un poquito la idea, que, pues, otra vez, pues, aquí fumando, pues ahí están tus cuerdas, ¿no? Sí, está En bien. lo diminuto, ahí no las ves porque están muy chiquito. O sea, pues, mi postura filosófica es, si está más allá de lo evidente, pues hay opciones para jugar. Y lo infinitamente pequeño, incluso no tan infinitamente pequeño, está más allá de lo evidente, genuinamente, ¿no? O sea, más allá de la constante de Planck y estas cosas, pues, o sea, que tú creas que puedes seguir dividiendo la recta numérica, pues ya es tu creencia, ya estás imponiéndole un modelo matemático a la realidad, o sea, no. Entonces, bueno, pues ahí da margen para jugar. Esa es un poquito mi postura filosófica. Oye, ¿y se puede formalizar como tener un punto al infinito también? Por ejemplo, o sea, si quiero hablar de paralelismo, como que también se ¿A puede... qué hora te desocupas? ¿A qué hora sales por el pan, chichín? Por O sea, ejemplo, no me hables tan bonito, no me hables tan bonito. Me tiemblan las piernas. No, justo, no sé, o sea, no ha habido suficiente gente haciendo, suficiente gente con intuición geométrica o con corazón de geómetra en esto, Ya. ¿no? Ahí con respecto a tu homotopía y demás, ¿han intentado con esa noción de homotopía tratar de recuperar grupos de homotopía? O sea, tratar de recuperar geometría algebraica. Intenté que un estudiante lo hiciera y salió corriendo. O sea, como que era demasiado Yo no me acuerdo si... topológico No, para él y que prefería hacer unas cosas más algebraicas y está trabajando en unas cosas más algebraicas. no me acuerdo si en complejos iniciales ahí defines lo que son homotopías. Sí. Es que es un terreno fértil, ¿no? No. Yo no me acuerdo si hay grupos de homotopía definidos en los complejos iniciales. No te sé decir, no sé. Sí, sí. Yo soy- Sí. Y sin necesidad de irte al objeto topológico. Sí. Mira, yo no hice igual. No, la Pero realización. Sí. voy a se me olvidó. Sí, Entonces, creo que voy son a- estas cosas de las infinito categorías, ¿no? Sí, claro, o sea, es que ¿Cómo se llama este cuate? Bueno, no me acuerdo, pero hay uno que... hay muchos. Sí, sí. O sea, en particular puedes preguntar a Mar Antolín Sí, estas o sea, cosas, ¿no? pero que es, incluso fue, no sé si su asesora o algo así. Sí, no me acuerdo. No sé. Sí. Me aprendí mis nombres y ya hasta ahí se me acabaron. Sí, igual. Eh, sí, o sea, en infinito categorías también se están estudiando este tipo de cosas de cuestión axiomática y lo han estado hincando el viento un poquito por ahí. Pero no sé bien cómo le hacen, porque ya en infinito categorías ya tiene en sí mismo la noción de homotopías, entonces no sé bien qué es lo que están haciendo de aquel lado. Ahí está. O sea, yo estoy parado desde el punto, o sea, yo quiero entender a Euclides, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí voy Te fuiste pensando. por el camino más difícil. Sí, la el camino más difícil. O sea, porque cuando empecé a leer cosas de geometría diferencial sintética no entendía yo nada. Y me conseguía uno de categorías que me ayudara y hemos escrito ya varios artículos. El primer artículo que escribimos fue hace 5 años, o 6 años, no sé. Y pues era de lógica. O sea, yo no estaba entendiendo cómo estaban razonando estas personas allí. O sea, y pues acabamos escribiendo un artículo de lógica. Ujú. Y pues como lo escribimos un categórico y un geómetra, pues los lógicos nos miraban como, ¿tú qué? ¿No? Y nos tardamos 5 años en que lo publicaran. Acaba de salir publicado este año en una revista de ciencias de la computación. Ya. Entonces, bueno, sí, me fui por el camino más difícil. La próxima vez que de cálculo les voy a dar esta construcción de R. Sí. Pues no está de análisis, no está también. Sí, El análisis no estándar a mí no me gusta porque No cumple esto. no, o sea, lo que pasa con el análisis no estándar es que para construirte tus modelos de análisis no estándar, tienes que usar la acción de elección. O sea, te agarras estos ultrafiltros no principales, y, o sea, fin.
Sí. ¿no? Entonces, como que ya de entrada me perturba un poco el que para poder construirlo tengas que usar toda esta maquinaria, ¿no? Mientras que acá, pues es más como intuitivo. Sí, porque Pero ahora si una ya cosa lo es de- encanijadamente pequeña, la multiplicas por sí misma, ya no la viste. Sí, y evitas toda la teoría de la medida, además, ¿no? Porque para decir ultrafiltro. Yo no voy a decir nada de la teoría de medida porque puedo ofender sus actividades. Mejor no decimos nada. Sí, no, yo no voy a, yo no hay. Va a estar grabado. Por eso, está bien, por eso. Ah, pues genial. Ya se grabó lo que me tiembla, el que me tiembla las piernas. Todo eso. Se Le puede decimos a editar, Valerie pero- que lo edite. No. O sea, esa es la postura, ¿no? O sea, hay mucha chamba por hacer en cosas geométricas de este lado porque nadie la ha hecho. Sí, sí, Pues en parte esta formulación la estuvo trabajando como 20 años Lavir y pues la publicó hace 20. Y después de esto, solamente 2, 3 de sus alumnitos han seguido un camino. Sí. O sea, como que pues va lento, apenas está. Sí, se ve que hay mucho para caminar. Ajá. Más preguntas allá de Zoom. No, ya. Gracias, muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Vamos otra vez. Gracias.